Un saludo, muchachos, por aquí estamos en un nuevo capítulo de Hazlo por ti. Mi nombre es Adrián, soy un host de Turo. Hace 6 meses comencé un negocio de Turo donde tenemos varios carros para rentar. Por acá tenemos algunos de los que nos llegaron. Y los que no conocen, Turo es una plataforma de car rental marketplace. Es como el Airbnb de los carros, donde puedes rentar tu vehículo, ya sea tu vehículo o vehículos que compres para poder sacarle provecho. Hoy nos trajeron este Hyundai Sonata y tuvimos un pequeño, déjame entrar para bastante ruido de la freeway por acá. Nos los trajo un cliente y nos puso no un mal review, pero bueno, no un buen review. Desgraciadamente la plataforma todos los días nos hace mucho más difícil el mantenernos en la plataforma con el problema del mantenimiento de los vehículos. Este cliente nos trajo nuestro Hyundai, que hasta ahora no había tenido ningún problema, excepto algunos videitos por ahí de boberías que ya les puse. Y dice que la dirección cuando lo aceleras estaba vibrando bastante, o sea que se siente. Yo realmente cuando me devolvió el carro, enseguida lo probé porque ya saben, bueno, para estar arriba del mantenimiento y no quiero que haya ningún problema tampoco. Bueno, pues fuimos a Firestone, que de hecho es el lugar donde a mí más me gusta hacer todo este problema de dirección, alineamiento y demás, porque son responsables. Muchas veces he ido con personas que son privadas, me han cobrado 100 o 100 y pico de dólares y no han hecho absolutamente nada. Las gomas se me siguen gastando y bueno, lo único que han hecho es cobrarme el dinero. Sin embargo, esta gente de Firestone sí son, como es una compañía, como se dice, del gobierno. Por aquí pueden ver, ellos sí te documentan todo el proceso. Ya yo había hecho esto en este carro y ellos te dan 1 año de garantía, una cosa que es muy buena también. Y entonces por aquí me hicieron el diagnóstico. Tenía un pequeñito error, casi de nada, y aquí ves, como ya te lo dejan, que no tiene ningún problema. Pero me diagnosticaron que tengo un problema en el CV axle. El CV axle, nosotros en Cuba lo conocemos con la homocinética, los ejes delanteros, demás. Que ese problema realmente no era la alineación el que me estaba causando la vibración, sino el CV axle. Bueno, pues me diagnosticaron el left side y por aquí pueden ver, les voy a enseñar. Son $500. Bueno, no tengo el papel aquí ahora. Me diagnosticaron entre maniobra y el eje, $500 para reemplazar el eje. No vamos a pagar $500. ¿Qué fue lo que hicimos? Ya tenía de todas maneras bastante gastado el eje en las 2 gomas delanteras. Le dijimos, bueno, que nos pusieran 2 gomitas delanteras. Un precio muy barato, caballero. Fueron $250 por las 2 gomas. Y instalación, te cambian el sensor y te lo reprograman. Así que bastante bien. ¿Qué fue lo que hicimos? Bueno, pues nada, fuimos a AutoZone y buscamos nuestro eje a un precio muchísimo más barato. Pero por aquí vamos a ver. Mire, por aquí está el diagnóstico y el precio. Que vean lo que les estoy diciendo. Por aquí ven, me diagnostican que tiene el left axle. En total, la maniobra para eso, $544. Así que eso es lo que nos vamos a ahorrar hoy. Bueno, eso no, porque el eje este nos costó $140. Mucho más si tienen tiempo, no como yo, porque este carro se va en un alquiler mañana mismo y tengo que arreglarlo y probarlo. Pero si ustedes tienen tiempo, pues lo encargan en Amazon, que les sale muchísimo más barato. De hecho, este me costó $160 y en Amazon me costaba $170 los dos. Otro consejito por aquí, miren qué bueno, todo lo nuevo, se ve bastante bien. Otro consejo que les voy a dar, muchachos, casi siempre de los ejes, el que primero se jode es el más corto, que es este del lado del chofer, que es el left side. Yo siempre me ha pasado en todos los carros que cuando se me eschiva siempre el lado cortico, mucho antes. El lado largo casi no tiene, porque este es el lado que más sufre. ¿Qué es lo que yo hago? Siempre reemplazo una vez el eje corto y ya cuando se me vuelve a chivar
por una cosa preventiva, ya los cambio los dos, porque casi siempre es lo que sucede. Ya por aquí tenemos esto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Esto va a ser un trabajo relativamente sencillo. Vamos a levantar el carro de los dos lados para poder girar bien las gomas y vamos a quitar esta goma del lado. Bueno, muchachos, el primer paso, vamos a aflojar con nuestra llave de rueda solo esta que vamos a quitar. La otra no hay que aflojarla, solo la vamos a levantar. Ahora vamos con este gatico, vamos a subir y después vamos a calzar con el burro. Lo primero es la seguridad, caballero, como ustedes saben. Otra cosa que se me olvidó, la emergencia, caballero. Ahí tienen la emergencia puesta antes de levantar el carro. Vamos a poner nuestro calcito. Tienen que ponerlo en un lugar que estén seguros que no vaya a tener problemas, ¿eh? En este caso, este soporte ahí puede apoyar sin problema. Vamos a bajar ahora para subir el otro lado. Bueno, chicos, ya tenemos el carro asegurado y levantado de los dos lugares. Siguiente paso, vamos a quitar esta goma. Vamos a ponerla también como otra protección aquí abajo. Este es el eje que supuestamente nos está dando problemas. Como pueden ver, toda esa grasa ahí significa que la bota se rompió, la junta. ¿No la ven aquí? Mira, con la llave la voy a sacar. Toda esa grasa significa que la bota esta está rota y bueno, pues perdió toda la grasa del sello. Por aquí lo primero que vamos a sacar, muchachos, es este terminal, el terminal de la dirección. Tiene una presillita por aquí que hay que sacar con un alicate. Y no sean como yo, si tienen guantes los usan, caballero. Esto debe ser una 17 o 19, es una 19. Entonces, bastante bien apretaditos. Para sacar esto, gente, hay mucha gente que tiene su extractor, pero bueno, yo nunca he tenido problemas. Ahora les voy a enseñar. Vamos a dejar la tuerca floja, pero no sacarla completamente. Le vamos a dejar hasta ahí, hasta los últimos hilos de rosca. Chicos, ya tenemos aquí nuestro martillito, con cuidado. Bueno, ya le dimos unos golpecitos por aquí, muchachos, y con este cubo que nos entre bien la tuerca. Esta tuerca tiene una parte ancha por aquí, le dimos un poco por arriba. Entonces ya se nos despegó completamente. Estaba bastante apretadito. Usualmente nada más que cuando tú le das un golpecito, ya él se zafa completo. Tienen que tener mucho cuidado con esto, muchachos. No estar tocando aquí nada para que no se les vaya la configuración del ajuste. Y cuidado con la arandela. A mí siempre me gusta venir aquí y poner las cosas donde van para la hora de armar no tener problema. Con una llavecita 10 vamos a quitar esto es muy importante. Este es el sensor del sistema de bloqueo de freno, que de hecho en parte funciona con el eje, así que no se nos puede quedar ahí adentro. Vamos a sacarlo de aquí y lo vamos a poner por un lugar aquí que no nos estorbe. Y la tuerquita vamos a ponerla donde va para que no se nos pierda. Vamos a quitar esta tuerca de aquí abajo, que es la de la rótula inferior. Una vez que quitemos esa tuerca, nos va a permitir echar para acá el disco completo de freno
para poder sacar el eje. Por aquí ya tenemos un cubo 17, muchachos. Vamos a aflojarlo primero. Bueno, ya que lo tenemos flojo, ¿qué tenemos que hacer ahora? Sacar esta tuerca al centro. Como pueden ver, aquí tiene una doblez de seguridad. Tenemos que coger y quitárselo antes que nada con un destornillador. Ya una vez que enderezamos esto, vamos a coger con el breaker bar, y esto es un cubo 32, y vamos a aflojar esta tuerca. Puse un momentico esto aquí solo presentado para que no se me estuviera moviendo mucho. Entonces lo que hice para que no me girara el disco fue, como ven, estos discos son ventilados, le puse un seguro aquí y vamos para allá. Vamos a quitarlo también para poder aguantar, porque la tuerca esta me está dando vuelta. Así que vamos a coger una llave 17. Con una llave 17 vamos a aguantar por aquí. Y ya con el cubo vamos a darle vuelta por acá. Ok, vamos a poner el pasapunte al lado del pasapunte. Bueno, chicos, pues ya ahora con una palanca vamos a hacerle un poquito de fuerza por aquí para separar la rótula de abajo y entonces ya poder mover esto. Y vamos a quitar de una la tuerca ya. Bueno, chicos, ahora para sacar el eje de aquí tenemos que hacerle un poquito de fuerza para abajo. Y ya lo sacamos. Aquí cogí con este centrapulsón, ¿ven? Y por aquí, por el medio, le dan unos golpes para que él se vaya hacia atrás. De todas maneras, no me preocupa mucho maltratar ese eje porque ya tengo el nuevo ahí esperando. Es un poquitico complicado, tienen que tener cuidado ahí. Con una mano alan el centro y con la otra ya sacan el eje. Ahora, este eje, muchachos, tiene en la punta que va para allá, para la transmisión, una presillita que solo entra presión. ¿Qué es lo que hacemos? Simplemente con la misma mano. Bueno, por aquí nos pusimos un poco creativos, muchachos. Por aquí le puse la tuerca y con un alicate de presión vamos a darle ahora unos golpecitos para sacarlo para afuera porque está un poco más duro de la cuenta. Bueno, pues ahí, muchachos, ya salió ya. Está un poquitico más duro de la cuenta. Siguiente paso, muchachos. Tenemos que coger nuestro eje nuevo y compararlo con el que sacamos para estar seguro de que todo es igualito. Aquí podemos ver que el tamaño es el mismo, las botas están bien selladas, las tuercas, las estrías, todo está ok. Antes de poner el eje nuevo vamos a coger un poquito de grasa. A mí siempre me gusta tener grasa en la casa y vamos a untarle en la presilla esta bastante bien para que ella trate de siempre mantenerse en el centro, ¿eh? Si no, a la hora de ponerla allá nos va a ser bastante difícil. Y le vamos a echar también aquí en la estría.
En la otra estría del lado acá también lleva, pero ya esa se la ponemos ya cuando lo tengamos donde va. Ahora, estos muchachos no tiene posición. Tienen que buscar el huequito de del CV axle. Pues con mucho cuidado vamos a introducir el eje. A lo mejor tienen que darle un poquito de vuelta, caballero. Estoy tratando de grabarle lo mejor que puedo, pero bueno, estoy aguantando la linterna y la cámara con la misma mano. Y ahora, con la misma mandarrita, vamos a darle un golpecito, tratarlo de alinearlo lo mejor posible. La gente lo hace con la mano, pero ya ahí cayó. Tienen que sentirlo, caballeros, que de todas maneras ahí le dan unos toquecitos finales. Tienen que sentir que el eje caiga a la presilla. Yo sé que es un poco difícil, pero no tengan miedo, que se van a dar cuenta cuando lo dejen apretado para allá y le den unos golpecitos. Ahí se van a dar cuenta que él ya entró ya. Esto es bien fácil, caballero. Esto es el mismo orden inverso, lo mismo que hicimos para quitarlo. Ahora lo hacemos para ponerlo. Vamos a quitar la tuerca primero que nada. Y siempre les digo que me gusta echar grasa aquí en las estrías, porque esto siempre, caballero, se oxida con el tiempo. Esta parte de la goma está expuesta al agua y demás, y entonces después esto casi nadie se lo hace. Cuando ustedes lo llevan a un taller, casi nadie se lo hace. Ese mismo eje que tuve estaba medio oxidado por acá, por eso fue que me cuesta un poco de trabajo. Cuando lo vamos a quitar nos cuesta un poco de trabajo, y las estrías de hecho se cuidan más echándoles un poquito de grasa. Ahora vamos a meter el eje en la rueda. Para eso ya habíamos visto, pasamos un poquitico de trabajo, pero no es nada del otro mundo. Tenemos que buscarle la posición aquí. Aquí estiramos bien esto para acá y ya él nos cae. Aquí tienen que ir jugando un poquito con él. Desde que vean aquí que tienen un pedacito de rosca, lo primero que vamos a hacer es ponerle la tuerca. Vamos a ponerle la tuerca para que no se nos vaya. No apretar nada, caballero, solo presentarnos. Ahora venimos por acá atrás y con la misma palanca que estábamos haciendo fuerza, tenemos que poner la rótula en su posición. Esto tiene un huequito aquí que tienen que buscarlo ahí, que no todos somos buenos para encontrar los huecos. Ya lo tenemos ahí, muchachos. Tienen que asegurarse que esto les cayó bien y que ese huequito está bien para arriba, porque ahí es donde vamos a poner el tornillo. Este tornillo que sacamos de ahí, que recuérdense que la tuerca y la arandela van por el lado del motor. Siempre también un poquitico de grasa a los tornillos. Cuidar los tornillos para que nuestros próximos trabajos sean más fáciles, caballero. Vamos a pasar el tornillo para acá. Como pueden ver, ahí él entró sin problema ninguno. Vamos a poner la arandela y vamos a poner la tuerca. Muchachos, antes de apretar, que de hecho ya es de noche ya, a mí no me va a dar tiempo, le voy a poner las especificaciones de cada tuerca del apriete, porque yo este apriete lo voy a hacer mañana con la llave de torque, que no la tengo aquí, la voy a tener que ir a buscar. Pero bueno, yo les voy a poner por ahí las especificaciones de apriete de cada uno de los. Bueno, ya tenemos este tornillo puesto, ya tenemos el del frente, vamos a poner este del terminal.
Realmente me preocupa que no vi ese CV Axle tan malo como para que estuviera el carro temblando tanto. Pero bueno, esperemos que nuestros amigos de Firestone sepan lo que hacen. Ya esto está apretado. Vamos a poner el terminal. Ya por aquí tengo la llave 19. Tienes que aguantar por acá con una llavecita 17. Y por el otro lado, con la chicharra, vamos a apretar. Bueno, una vez que le den el torque que lleva, recuérdense de coger la presillita, el pasapunte, y ponérselo y abrirle las orejitas. Bueno, muchachos, ahora sí estamos acabando. Ya tenemos apretado esto, tenemos apretada la rótula de abajo, tenemos apretado el sensor. Solo nos queda apretar el centro. Vamos a coger la llave de torque con muy importante, muchachos, no se les puede olvidar apretar nada de esto, ni siquiera la goma, que muchas veces al final hacemos todo bien y cogemos y como decimos allá en Cuba, la cagan al final. Dejan la goma suelta con tremendo peligro después y tienes un ruido y dices, bueno, y ahora este ruido, ¿qué es lo que es? Y les digo por experiencia, antes de descacharle aquí, voy a venir con la llave de torque y lo voy a acabar de apretar con la presión que lleva, para después tienen que recordarse de descacharle con un destornillador estas dos pestañitas, esta y esta, una vez que le den el torque. Bueno, chicos, cogió bastante de noche. Espero que les haya sido de utilidad el video. Ya lo que nos queda, no se los voy a aburrir con eso. Sencillamente se los voy a poner en fast forward, poner las gomas, bajar el carro, tanto del lado allá como lo del lado acá. Si les fue de utilidad el video, muchachos, y si les sirvió de algo, o por lo menos se entretuvieron los que les gusta la mecánica, por favor regálenme su like, suscríbanse al canal para que nos ayuden a seguir creciendo y seguir compartiendo nuestras experiencias con ustedes. Vamos a acabar nuestro niño ya, que mañana tiene viaje, y todavía a todas estas nos queda madrugar mañana para lavarlo, aspirarlo y probarlo. No, muchachos, esto anda fino. Coño, qué alegría, muchachos. Ustedes no se imaginan la alegría después de un trabajo que no fue para nada complicado. Al final nos pasamos 2 horas y nos habían estimado unos $500, así que el día de trabajo hoy, si saco la cuenta, me salió bastante bien. Pero este carro, desde que lo acelerábamos, y ven, déjame regresar ya, y ahora sí los voy a dejar, chicos. Nos vemos en la próxima aventura. Cuídense mucho.